Santiago capítulo 2, versos 14 al 26. Dice así su palabra. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La epístola de Santiago fue escrita, y yo sé que esto, los que ya han venido varias semanas, lo han oído en muchas oportunidades, pero nunca está de más volver a recordarlo. La epístola de Santiago fue escrita por el hermano de nuestro Señor Jesucristo. El hermano, medio hermano, lo sabemos, María y José tuvieron más hijos después de Jesús. Después que nuestro Señor Jesucristo nació, ellos tuvieron más hijos, aparecen nombrados en el Nuevo Testamento, los evangelios particularmente, y el mayor de ellos era Jacobo. Jacobo, quien verdaderamente escribe esta epístola. Y Jacobo, Santiago, era un hombre que, si bien es cierto al principio, no creyó en su hermano Jesús. Sin embargo, luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él se le aparece y luego de aquello, Jacobo se rinde a los pies de Cristo. No de su hermano, sino de su Señor. Y comienza él a desarrollar una labor bien importante dentro de la iglesia de Jerusalén. Él se convierte, de acuerdo a las palabras de Gálatas, de Pablo a los Gálatas, él habla de que este Jacobo se convirtió en una columna de la iglesia. Él no está hablando del Santiago, del otro Santiago, del hermano de Juan, quien murió muy temprano en la historia de la iglesia apostólica, sino que se está refiriendo a Santiago, el hermano del Señor. De manera que Santiago se convierte de alguna forma en el pastor principal de la ciudad de Jerusalén. Los apóstoles continuaron con su labor de ir a predicar a otros lugares y la iglesia de Jerusalén quedó establecida y el líder de la iglesia, el pastor principal de la iglesia de Jerusalén fue particularmente Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo primero que tenemos que señalar, hermanos míos, es que esta epístola fue escrita mucho antes que epístolas como la de Pablo a los Gálatas y de Pablo a los Romanos. Por eso es que, teniendo ese antecedente, vamos a poder entender de mejor manera qué es lo que Jacobo, Santiago, está intentando decir acá a los hermanos, quienes son los receptores de esta epístola. Ahora, la epístola de Santiago fue considerada al principio del ministerio de Martín Lutero como la epístola de paja. Así le llamó el famoso reformador alemán Martín Lutero a la epístola de Santiago. Y la pregunta es, ¿por qué razón Lutero, un hombre tan importante, llama de esa forma a la epístola de Santiago? Y la respuesta, hermanos míos, es que Lutero no es que haya querido quitarle el valor que la epístola tenía, sino que en realidad, en función al contexto que él estaba viviendo, él malentendió al principio el significado de las palabras de Santiago.
Santiago habla de las obras, habla de la importancia de las obras, de la necesidad de las obras. Y eso, evidentemente, en un contexto donde el catolicismo romano de la Edad Media había instaurado tanto el hecho de que la salvación era por obras y que inclusive podía ser alcanzada a través de un pago monetario, las cuales se llamaban indulgencias, es que evidentemente cuando Martín Lutero leyó esto, en su contexto se confundió y pensó que Santiago se estaba refiriendo a las obras de justicia. Es decir, que la salvación de alguna manera era posible alcanzarla a través de las obras. Pero esa fue la confusión de Lutero al principio de su ministerio. De hecho, en las primeras ediciones de su Nuevo Testamento, porque él, mientras estuvo arrancado de las autoridades de la Iglesia Católica Romana, él aprovechó que estaba internado, escondido en una torre, en un castillo, y él aprovechó de hacer una versión del Nuevo Testamento al idioma alemán, que finalmente fue muy importante inclusive para el idioma alemán, porque de alguna manera unificó esta lengua que no se había de ninguna manera todavía establecido gramaticalmente. Entonces Lutero introduce su Biblia, particularmente su Nuevo Testamento al alemán, y él hace un aporte tremendo a inclusive la gramática alemana. Pero cuando él hace esta primera edición, deja afuera la epístola de Santiago y la tira como a un apartado. Y le llama, como les decía, la epístola de paja. Pero esto es porque él no entendió de primera mano o al principio el significado o el deseo que Santiago quería plasmar, quería plantear cuando hablaba de la importancia de las obras. Ahora, primeramente, como ya les decía, Santiago escribió esta epístola mucho antes que Pablo escribiera Gálatas y que escribiera Romanos. Por tanto, nunca Santiago está contradiciendo lo que Pablo escribe a los romanos y a los gálatas. ¿Por qué? Si somos honestos, Santiago escribió primero. Ahora, el tema es que Santiago está hablando de otra realidad, Ahora, todos los que de alguna manera llevan años oyendo en esta iglesia los sermones, o que más o menos han estado el último tiempo, a esta altura saben que siempre en este púlpito se ha hablado de que la salvación solo es posible por intermedio de la obra de Jesús, la salvación es del Señor, y aparte de eso, lo que nosotros hacemos simplemente es por fe, como un instrumento dado por Dios, recibir la justificación que Dios nos ha dado. O sea, la salvación es por fe. Como decían los antiguos reformadores, sola fide, solo por fe. Solo por fe somos justificados. Pero ahí está el punto. No es que Santiago esté diciendo acá que aparte de la fe se requieran obras, sino que él está mostrando o ejemplificando de mejor manera cómo es la verdadera fe. Y ese es el propósito que tiene. Entonces no tenemos que confundir las dos cosas fundamentales. Una cosa son las obras de justicia y otras cosas son las obras de la fe. Algunas personas piensan que para ganarse el cielo tienen que hacer cosas buenas, ¿cierto? El catolicismo romano todavía tiene esa idea de que con hacer una manda, con pagar esa manda, de alguna manera están siendo oídos por Dios. O que si bien pueden acercarse a Dios a través de la intercesión de los santos. Le ora a San Expedito, San Benito, San Esteban, San Sebastián, todos los santos. Entonces ellos piensan que a través de eso están llegando a Dios, y aparte eso lo acompañan con obras, buenas acciones, caridad. Y ellos piensan que esas cosas les juegan a favor para que cuando lleguen delante del tribunal de Dios, cuando lleguen delante del trono blanco, Dios les diga: a ver, tus obras buenas fueron más que tus obras malas, así que entra al reino de los cielos. Esa es la visión de las obras de justicia. Pero las obras que está hablando Santiago aquí no está refiriéndose a eso. Él está hablando de las obras de la fe. ¿Qué quiere decir eso?
que son evidencias de que la fe es genuina. Y ese es lo importante. Así que, hermanos míos, lo primero que tenemos que tener claro es que nunca nosotros hemos sido salvos por nuestras propias obras, sino que siempre ha sido por gracia de Dios. Y gloria a Dios que eso es así. Porque si se tratase de nuestras obras, tendríamos inseguridad de nuestra salvación eterna. Porque si nosotros hacemos lo bueno para merecer la salvación, ¿qué pasaría si hiciéramos lo malo? Seríamos merecedores de perder nuestra salvación. Pero gloria a Dios que no se trata de nosotros. Y eso nos da seguridad. Eso nos da una seguridad de que si Él nos ha tomado, si Él nos ha salvado, nadie nos puede arrebatar de su mano. Dice Pablo en los Romanos: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios, porque si hemos recibido el amor de Dios, no podemos hacer nada nosotros para perderlo. Ahora, entendamos bien ese concepto. Eso no significa y de ninguna manera es un pase libre a una vida licenciosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que efectivamente va a hablar Santiago acá. La verdadera fe genuina, esa que ha hecho que hemos recibido como un medio para recibir la justicia, no es una fe que dura un tiempo, sino que es una fe que permanece. Es una fe que persevera. De manera que aquí está el punto, hermanos míos. La salvación no la podemos perder porque nosotros no hicimos nada para ganarla. Sin embargo, la verdadera salvación queda en evidencia en la vida de aquel que tiene fe, porque esa fe no es de la boca para afuera solamente, sino que es una fe que actúa. Y ahí está el punto, queridos hermanos. El punto es que debemos entender, y a esta altura lo que ha estado hablando Jacobo, Santiago, es precisamente eso. Es mostrarnos que la verdadera fe no es aquella que simplemente se llena. No es la mente que simplemente se llena de conocimiento, que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. La verdadera fe, la verdadera piedad, la verdadera religión es aquella que, sabiendo lo que tiene que hacer, lo hace. Entonces estamos llamados a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. De manera que nuestras acciones dejan en evidencia nuestra fe. Y de eso está hablando Santiago, el hermano del Señor. Por tanto, en ambos contextos, en el contexto de Pablo y en el contexto de Santiago, el enfoque de la fe y de las obras es distinta. Por ejemplo, para Pablo, justificar es causar la posición de justo. Cuando Pablo habla de la justificación, Pablo está refiriéndose a la posición de justo. Hemos sido posicionados como justos. Lo que cantábamos recién. Por lo que Él hizo, hemos sido declarados justos. No somos justos nosotros. No hay justicia en nosotros porque hemos pecado. Sin embargo, el Señor Jesucristo intercambió nuestro lugar y nos otorgó su justicia. Por tanto, Pablo dice que la justicia que nosotros tenemos, esa posición de justo, la hemos alcanzado a través de la obra de Cristo. Pero para Santiago, las obras tienen que ver con mostrar la condición de quien verdaderamente es justo. O sea, una tiene que ver con la posición de justo, mientras que Santiago nos muestra que las obras evidencian que yo verdaderamente he sido justificado. Por lo tanto, para Santiago, y es lo que vamos a ver acá, las obras y la fe operan juntitas. En el mundo normalmente hay una frase que hace alusión a estar juntos pero no revueltos. Bueno, queridos, hoy conforme a estos pasajes, conoceremos que en realidad la fe y las obras están juntas y revueltas. Juntas y revueltas. Ese es precisamente el título del sermón de esta tarde. Y conforme a estos pasajes, vamos a ver veremos tres cosas importantísimas sobre la fe y las obras. En primer lugar, la fe estéril está muerta. Eso es lo primero. En segundo lugar, la fe genuina se muestra.
Y en tercer lugar, la fe que no actúa es falsa. 3 declaraciones importantes que vamos a estar revisando en lo que nos resta de este sermón. En primer lugar, acompáñenme por favor al versículo 14. Dice Santiago: ¿de qué sirve, hermanos míos? Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas ahora, por si nota alguna diferencia. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Sabemos entonces que la fe es la evidencia de que alguien verdaderamente ha nacido de nuevo. Pero, ¿cuál es la evidencia de que esa fe que la persona dice tener es verdadera? Ahí está nuestra respuesta. Nuestra respuesta es que lo que avala una fe genuina es que ésta no se queda solamente con hablar, sino que actúa. La fe de verdad no es estática. La fe de verdad es dinámica. La fe te lleva a hacer cosas. La fe no te deja en un status quo. Y eso es algo que tenemos que asumir, queridos. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, podemos saber de memoria lo que tenemos que hacer, podemos aconsejar a otras personas de lo que deben hacer ante una situación determinada, pero si no actuamos en la realidad en función a esa fe, la fe que decimos tener es una fe falsa. Lo vuelvo a repetir. Podemos saber toda la teoría, pero si no ponemos en práctica, esa fe que decimos tener no es genuina. Todo carrera necesita una parte teórica y también una parte práctica. Una de las cosas que se dieron tristemente en la época de pandemia fue que hubo muchos enfermeros y enfermeras que se titularon, pero no pudieron en esos 2 años de pandemia hacer la práctica. Muchos otros de otras profesiones también no podían. ¿Por qué? Porque las condiciones no se daban para eso. La práctica es lo más importante, porque la teoría, sin duda alguna, nos da cierto nivel de ayuda. Sin embargo, la práctica es lo que verdaderamente vale. Cuando uno va a dar el examen de conducir, siempre todos los cursos de conducir tienen 2 partes. La parte teórica, donde te muestran qué es un motor, donde te enseñan las leyes del tránsito, y después viene la otra parte. La parte donde tú tienes que subirte al auto, tienes que sacar el freno de mano, ponerte el cinturón de seguridad, mirar los espejos y comenzar a manejar. Sin esa parte práctica, en realidad la teórica no sirve mucho. Esa misma idea es la que nos encontramos aquí. La verdadera fe no es la que solamente se queda en la teoría. La verdadera fe es aquella que hace práctica y vive todo lo que dice creer. Así que, hermanos míos, la fe genuina es la fe que actúa. Y actúa para con los de afuera y también actúa en uno mismo. Y es ahí donde Jacobo comienza a dar el ejemplo de que si hay un hermano o una hermana que está pasando necesidad y tú le dices: hermano, hermana, ¡ay, qué pena lo que estás pasando! Que te vaya bien, que el Señor te bendiga. Pero tú no haces nada, por eso tu fe es falsa. ¿Por qué? Porque estás viendo la necesidad, estás compartiendo con la persona de su necesidad, sin embargo no haces nada para ayudarle en su necesidad. O sea, es una fe que reconoce las situaciones, pero que no actúa. Y es ahí donde está el llamado, hermanos míos, a que nosotros no nos convirtamos en oidores de la palabra solamente, sino en hacedores de la misma. Ser hacedores de la palabra. Si Dios te está mostrando algo, tienes que hacerlo. Si Dios te está diciendo: ten cuidado con esto, estoy viendo que hay orgullo en tu corazón, tú no hagas caso omiso. Si estás viendo, oye, Dios te está empezando a advertir, te estás deslizando, estás jugando, estás entrando pasando un límite que no deberías pasar, ojo con eso. Pero nosotros seguimos ahí y no huimos. Hermanos míos, tenemos la teoría, pero nos falta la práctica. Y esa fe es una fe estéril. Esa es una fe muerta. Es una fe que no está viva. Es una fe falsa.
Y ahí está el punto, hermanos míos. Sabemos que es necesario que todo lo que nosotros conocemos podamos tener la disposición de ponerlo en práctica. Y si hay cosas que no podemos hacer, que tengamos la humildad suficiente para rendirnos delante de Dios y rogarle que Él nos ayude a obedecer su palabra. Cada vez que alguien escéptico habla mal de los cristianos, utiliza una palabra: hipócrita. No, yo no quiero juntarme con esos hipócritas. Oye, ¿te invito al culto el domingo? No, yo no voy donde hay hipócritas. Cuando le digan eso, usted debe decirle lo siguiente: oye, pero no te preocupes, siempre hay lugar para un hipócrita más. Así que bienvenido, ven, acompáñame. ¿Quién no es hipócrita? Hermanos, todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y muchas veces no lo hacemos. Y ahí está el punto. El llamado aquí que Dios nos hace, hermanos, es que en realidad pasemos de la teoría a la práctica en todo lo que tiene que ver con nuestra vida de fe. Muchas veces nos quedamos con aquello que es interesante para nosotros, que tiene que ver con aquellas cosas que nos gustan, pero desechamos rápidamente todo aquello que está en la palabra de Dios, pero que en realidad no nos es tan apetecible. No nos es tan apetecible. Pero ahí está el tema. Dios nos manda a nosotros a que nuestra fe quede en evidencia a través de nuestro actuar. Porque la fe genuina cambia a la persona. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas del pasado quedaron atrás, ahora son hechas nuevas. Hay una nueva naturaleza. Por tanto, en la antigüedad, nosotros claramente podíamos conocer y no hacer. Pero ahora, si hemos nacido de nuevo, si tú has creído en Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, tú tienes ahora, por el poder del Espíritu Santo, la posibilidad de obedecer. La gente que no tiene a Cristo, la gente que no ha creído en Cristo, no puede no pecar. Porque están muertos en sus delitos y pecados. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, podemos no pecar. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Por tanto, ya es responsabilidad, siempre es responsabilidad del que cae. Pero nosotros tenemos una doble responsabilidad, porque pudiendo resistir la tentación, simplemente cedemos y caemos. Por eso, hermanos míos, qué importante es que entendamos que la fe genuina es aquella que que traspasa la teoría y va a la acción. Actúa para con los de afuera y también actúa para con los de adentro. La Escritura nos manda, nos llama a amar a nuestro prójimo, y aquí Santiago da un ejemplo claro. Y ese amor del cual está hablando no es un amor sentimental. La visión que los griegos tenían del amor, ellos la separaban en 4 términos. Y aquí no estoy hablando de palabras que aparezcan en la Biblia, por favor. Quiero ser súper claro en eso, porque de pronto hay quienes tienen una confusión con respecto a estos conceptos como si estuvieran en la Biblia. Pero no son conceptos que estén en la Biblia. Son conceptos que los griegos interpretaban o entendían como amor. Los griegos hicieron esto. La Biblia solamente habla de 2 tipos de amor, de estos que los que voy a mencionar ahora. La Biblia no habla de los demás. Los griegos pensaban y separaban el amor en estos conceptos. En primer lugar, el amor estorgé. El amor estorgé era un amor de amistad, ¿ya? Un amor de amistad. También estaba el amor filía, que era un amor que estaba relacionado con la hermandad, estaba relacionado con la familia, inclusive algunas veces también se aplicaba a la amistad, una amistad que traspasaba barreras y se convertía en una hermandad. También los griegos hablaban del amor eros como un amor pasional, un amor que estaba básicamente lleno de emociones.
Era un amor muy peligroso, los griegos lo reconocían de esa manera. Y finalmente el amor eros, el amor ágape, que era un amor distinto, era un amor genuino y sincero. Ahora, en la Biblia solamente aparece ya de manera clara el amor ágape, que es el amor de Dios. Y el amor de Dios es un amor honesto, es un amor sincero, es el amor que Dios demanda de nosotros y es un amor que actúa, es un amor real. Por tanto, la Biblia no nos manda a tener un tipo de amor emocional, un amor que se basa en los sentimientos, porque en realidad los sentimientos duran lo que duran. Las mariposas en la guatita duran lo que duran. Después ya no hay maripositas en la guatita. Después dan ganas de pegarse combo en la guatita. O codazos en la guatita. O piñiscones por debajo de la mesa. ¿O no? Ese sentimiento dura lo que dura, hermanos. A veces los jóvenes que están en su soltería piensan que va a ser así toda la vida, pero no es así. Eso tiene su etapa, tiene su periodo. Y eso no es amor. Eso es simplemente una reacción emocional que uno puede tener. Pero el amor verdadero es el amor que actúa, es el amor que se dedica. El amor genuino no se basa en decir, hermanos míos, lo que otros deberían hacer, sino que se basa en algo que yo debería hacer. ¿Saben qué? En todas las iglesias que me tocó participar como miembro, yo escuchaba esto de algunos hermanos. Es que en esta iglesia no hay amor. Aquí no se ama. Yo lo escuché, incluso yo lo dije también. Pero el amor verdadero no es darse cuenta de lo que no hacen los otros, sino que el amor verdadero es que yo haga lo que debería hacerse. ¿Me explico? El amor verdadero te ocupa. El amor verdadero te lleva a la acción. No es simplemente una preocupación, sino que se traduce en una ocupación. El amor verdadero te va a ocupar, te va a llevar a actuar, no te va a dejar indiferente. Tú vas a hacer las cosas. Entonces, si tú piensas que en la iglesia, si tú estás aquí, por ejemplo, y eventualmente tú piensas que a nuestra comunidad de fe le falta amor, entonces tú tienes que dar amor. Porque yo no puedo demandar el amor de los demás. Yo tengo que ser un hacedor de la palabra. Porque mi fe genuina se basa en eso. Entonces, hermanos míos, qué importante es eso, porque el amor genuino no se basa en decir lo que otros deberían hacer, sino en lo que yo debería hacer. No basta con preocuparse, sino que la fe genuina se ocupa. La fe genuina no es la que simplemente ora para que otro ayude a una persona, sino que la fe genuina es la que ora para pedir fuerzas para uno ayudar a la otra persona. La fe genuina te ocupa. Cuando uno ama a alguien, uno hace lo que tiene que hacer por el otro. Uno no le exige al otro que haga lo que yo debería hacer. Un esposo que ama a su esposa no le pide a su mejor amigo que vaya y abrace a su esposa, que la bese y le tome la mano. ¿O sí? No creo. Un esposo que ama a su esposa hace eso personalmente. Porque cuando hay amor verdadero, hay acción. Entonces, las cosas importantes y las cosas que demuestran amor son aquellas que nosotros mismos nos preocupamos y nos ocupamos por hacer. Así que la fe genuina es hacer yo las cosas. Si yo veo una necesidad, si Dios me está mostrando una necesidad, yo actúo en función a esa necesidad. Y Santiago continúa, acompáñame el versículo 17 y 18, por favor. Así también dice, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De manera, hermano mío, que la fe y la acción van de la mano. El actuar corrobora y certifica la verdadera fe. ¿Por qué? Porque una fe que no hace, una fe que no obra, es una fe
muerta, muerta. De hecho, Santiago dice, tú hombre vano. ¿Y sabes lo que significa eso? Vano significa vacío. Tú hombre vacío. Las personas que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, son personas vacías. Hermano, no nos convirtamos en eso. Seamos verdaderamente quienes son reprendidos por el Señor, pero nos ocupamos en pedirle que nos ayude. Porque si somos honestos de lo que estamos hablando acá, muy probablemente todos nosotros hemos fallado no solo una vez, sino un montón de veces. Y es ahí, hermanos míos, que yo no vengo aquí a dar un sermón moralista. Yo vengo a rogarte por la misericordia de Dios, que si tú te has encontrado en esto o estás en esto, le pidas a Dios que te ayude, a su Espíritu Santo que te dé fuerza para poder hacer lo que tienes que hacer. Porque cuando somos débiles, cuando necesitemos acudir a la cruz de Cristo, cuando estamos fallando y nos damos cuenta, es cuando realmente necesitamos acudir a aquel que se dio para darnos vida. Así que la verdadera fe es aquella que obra. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. La fe genuina se muestra no en el decir, sino en el hacer. Refuerza la misma idea, pero con otro enfoque. Fíjese lo que dice los versículos 19 al 20. Y estos versículos de verdad, hermanos míos, son súper fuertes. A mí, analizando, haciendo la labor exegética, analizando las palabras que empleé ahí, la verdad es que es súper fuerte lo que Santiago está diciendo. Él dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Increíble es esto, porque lo que está haciendo de alguna manera Santiago es como una conversación pensando que alguien le va a responder. Es un poquito lo que también hace Pablo cuando dice, ¿seguiremos pecando para que abunde la gracia? No, de ninguna manera. Pablo se responde a sí mismo. Santiago está haciendo lo mismo acá. Él está diciendo, ¿pero tú crees en Dios? Está bien. Pero ¿sabes qué? Creer en Dios no alcanza. No es suficiente. Hay una frase que mi suegrito siempre decía y que tenía mucha razón. Sí, los suegros tienen razón. Él decía, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y de eso se trata. Porque alguien puede creer que Dios existe, pero no es suficiente con eso. No es suficiente simplemente con creer en Dios. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, tú crees que Dios es uno. Imagínense, aquí está diciendo Santiago la declaración de la unicidad de Dios. Dios es uno, Dios es único. Eso está diciendo acá. ¿Tú crees que Dios es único? ¿Tú crees que no hay más dioses aparte de Dios? Sí, yo creo eso. Bien hace, responde. Pero los demonios creen lo mismo que tú. Y aparte, los demonios muchas veces nos llevan la delantera porque tiemblan y nosotros no temblamos. No se basa o no es suficiente tener simplemente el concepto correcto, sino el corazón que actúa en función a eso que conoce. Por tanto, si tú simplemente tienes una buena doctrina, los demonios tenían buena doctrina aquí. Miren, inclusive mejor que los mormones. Demonios tienen mejor teología que los mormones. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque no se basa simplemente con, no basta, solamente con creer. La evidencia de que hay verdaderamente una creencia es la acción, es el hacer, es el hacer. Por tanto, la fe genuina no se oculta, la fe genuina se muestra. La fe genuina
actúa. La fe genuina no es estática, la fe genuina es dinámica. Y aquí Santiago da el ejemplo de Abraham. Pero la escena que nombra, que muestra de Abraham, es una escena totalmente brutal. Dice, y hace alusión a cuando él va a sacrificar a su hijo. Abraham va a sacrificar a su hijo, porque Dios le dijo, dame a tu hijo, entrégamelo. Y esto es increíble, porque indirectamente Abraham había oído que Dios le había dicho que por medio de ese hijo le iba a dar descendencia. ¿Se acuerdan? Dios se lo había dicho. Pero ahora Dios le pide que sacrifique a su hijo. Abraham podría haber dicho, bueno, pero en teoría tú dijiste que me iba a dar descendencia por este hijo y ahora me pide que lo mate. 1 más 1 es 2. No entiendo. Pero aquí vemos que él, un hombre de fe, Abraham, el padre de la fe, muestra su confianza teniendo la disposición de sacrificar a su propio hijo, porque indirectamente Abraham creía que si él lo mataba, Dios lo iba a resucitar. Porque Dios le había dicho, te voy a dar un hijo por medio de él. A través de ese hijo te voy a dar descendencia. Entonces la fe movió a Abraham a hacer algo que parecía ridículo, algo que parecía imposible de hacer. Pero él lo iba a hacer, estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque su fe se manifestó. Su verdadera confianza en Dios se manifestó en su obediencia. Hermanos míos, la fe genuina en la que actúa, la fe genuina no es aquella que queda estática, no es aquella que queda en la teoría. Y honestamente hay muchas oportunidades en las cuales estamos atravesando por momentos difíciles, momentos complicados, y honestamente es difícil tener fe. La fe del papel, sí, la podemos tener. No, si esto va a pasar, yo confío en el Señor que esto va a pasar. Pero por dentro estamos muriendo, por dentro estamos sofocados, por dentro estamos cansados y lo único que queremos es tirar la toalla y rendirnos. Y ¿saben qué, hermanos míos? Eso es normal. Eso es normal. Pero es ahí justamente en ese momento cuando necesitamos estirar nuestra mano. Porque ¿saben qué? Hay un Dios de misericordia que la está extendiendo para recibir. Y de eso se trata la fe. La fe es confiar que aquel que lo dijo, lo va a hacer. Hermanos míos, eso es fe. La fe genuina no se oculta, la fe genuina se muestra, la fe genuina actúa. También da el ejemplo de Rahab. Da el ejemplo de Rahab. Esta mujer que era prostituta y que confió en los espías, les mostró el camino para que huyeran. Y confió en la promesa que ellos le habían dado. Déjase cordel. Y cuando vengamos y ataquemos la ciudad, te perdonaremos la vida a ti y a todos los que estén en tu casa. Y ella confió, pero su confianza actuó e hizo eso, arriesgó su vida. ¿Qué hubiese pasado si los de Jericó lo hubiesen descubierto? Muere. Pero hermanos míos, qué increíble es esto. Ella lo hizo y su fe está escrita en la Biblia. Y no solo aparece en el Antiguo Testamento, sino que aparece en el Nuevo Testamento. Rahab, la prostituta, una mujer de fe. ¿Cómo suena? Así es Dios, Dios es chistoso muchas veces. Porque a lo vil y menospreciado escogió el Señor. Y ahí está, pon tu nombre ahí. Pon tu nombre, pongo mi nombre. Porque el Señor nos llamó por gracia. Pero Él nos ha llamado para que confiemos en Él, descansemos en Él y pongamos nuestra fe en acción. Tercer punto, la fe que no actúa es falsa. O sea, la fe que no hace no solo está muerta. La fe que no hace nada es falsa. Y Jacobo se ha encargado todos los versículos anteriores de mostrarnos cuál es la verdadera piedad y cuál es la falsa piedad. Y aquí sigue haciendo el énfasis. Hermanos míos, el llamado es a la acción. La acción. El gesto más mínimo
de acción es el primer paso para que nuestra fe se muestre como una fe genuina. Santiago 2:26, acompáñame por favor. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una fe muerta es una fe falsa. Queridos míos, este es un llamado que el Señor nos está haciendo para pasar al siguiente nivel, para pasar a un nivel de madurez, donde pasemos de la teoría a la práctica, donde dejemos de lado aquellas cosas que sí son importantes, pero que necesitamos profundizar más, necesitamos vivir más. Gente de fe es gente que actúa en función a las promesas de Dios. Gente de fe es aquella que obra y no simplemente se queda con lo que tiene que hacer. Es gente que es hacedora de la palabra y no una oidora olvidadiza. Porque la fe que no actúa es de mentira. Tú puedes reconocer el señorío de Cristo con tus labios. Nos quedamos con: y todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. Qué hermosa verdad, ¿cierto? Bueno, en el hebreo el invocar va mucho más allá de decir Señor. Y el propio Señor Jesucristo lo explica. En Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hermanos míos, no se trata con orar y decir Señor. No se trata de referirse a Jesús como el Señor Jesucristo. Está bien, sin duda. Pero si solamente lo decimos con la boca, pero no lo decimos con nuestro actuar, estamos manifestando una falsa fe. Una fe de labios hacia afuera, pero no de labios hacia adentro. Porque la verdadera fe es la que actúa, es la que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque para eso, hermanos míos, vino nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino, para eso Él se humilló, para eso Él se entregó. Porque Él es el único que ocupó nuestro lugar, nos dio su justicia, para que nosotros ahora vivamos en novedad de vida para la gloria de su nombre. Hermanos, ese es el llamado. Él se ofreció, Él se puso en nuestro lugar para que nosotros ahora obremos como Él. Él nos amó hasta lo sumo. Él se entregó hasta lo sumo por nosotros. Y nada más nosotros debemos reconocer lo que Él hizo y pedirle: Señor, ayúdame a ser como tú. Yo no puedo. A mí me gusta la primera parte, el creer nomás. Me gusta el saber nomás. Pero por favor, ayúdame a hacer. Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado. Fue herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, ¿a quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Y aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento.
cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia y prolongará sus días. Y su voluntad, el Señor en su mano, prosperará. Y este pasaje a mí me mata. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabes tú quién es el fruto de la aflicción de su alma? Eres tú. Soy yo. Y Él quedará satisfecho. ¿Cómo puede quedar satisfecho nuestro Señor? Con lo que somos, con lo que decimos hacer y no hacemos. Eso solo es posible cuando su Espíritu Santo nos limpia, cuando su Espíritu Santo nos impulsa. Pero eso no sucede si no hay un reconocimiento en nuestra vida de nuestra necesidad. Hermanos, que Dios nos ayude a ser hacedores de la palabra. Que reconozcamos en humildad que no lo somos. Que pasemos al siguiente nivel. Yo nunca hago esto, pero lo voy a hacer ahora. Repite después de mí. Señor, ayúdame a ser un hacedor de tu palabra.